la idea de que en currículum estamos usando nosotros desde la pedagogía crítica, en lugar de usar la categoría conocimiento, usamos la categoría saber. Porque el saber involucra lo cognitivo, lo afectivo y el ejercicio de la libertad, la toma de decisiones. Eso está dentro de las tesis de la neurociencia y también de las tesis de la cosmovisión andina. Por eso es que evitamos asumir la idea de un currículum simplemente cognitivo. No quiere decir que no debe aparecer lo cognitivo, sino el problema está en cómo simplemente al quedarnos en lo cognitivo fragmentamos el proceso formativo y ya no es una formación integral. A ver, entonces ahí en este gráfico estamos resumiendo lo que estamos diciendo, cómo a partir de las necesidades generamos prácticas de interacción con los demás, con la naturaleza, a nivel individual y social. Nuestros mochicas de Canchaque o en toda la zona del litoral norteño, ¿no?, salían a pescar para satisfacer sus necesidades y a partir de esa interacción con la naturaleza iban acumulando conocimientos, pero también destrezas motoras y también toma de decisiones. Iban transmitiendo estos conocimientos de manera oral y se iban formando internamente experiencias cognitivas, afectivo-valorativas y volitivas, lo que en su conjunto forma la categoría saber y que se exterioriza ese saber de diferentes formas. Es lo mismo, pero agregando, haciendo un desagregado, ¿qué estamos entendiendo? ¿Qué tipos de saberes encontramos? Encontramos que las necesidades generan prácticas, las prácticas experiencias cognitivas, experiencias afectivo-valorativas, volitivo-conativas, y a través de la educación permite recoger lo que llamamos el saber objetivo. Pedro Ortiz le llama eso la información social, es decir, todo lo que la sociedad acumuló, produjo social e históricamente y acumuló social e históricamente. Este saber en matemática, hay un cúmulo de saberes de matemática, en comunicación también un cúmulo de saberes, en medicina, en agricultura, en todos los campos, ¿no? Partiendo de las necesidades se generan experiencias y las experiencias forman saberes, saberes en lo afectivo, saberes en lo cognitivo, saberes en la toma de decisiones. Y la educación permite que ese saber objetivo se convierta en un saber subjetivado, es decir, interiorizado en los sujetos, que es lo que llamamos el aprendizaje. El aprendizaje no es sino un proceso donde el saber objetivo se convierte en saber subjetivo interiorizado. Pero no solamente esto, sino que el saber subjetivado debe convertirse en práctica social, ¿no? Por algo acá los pensadores, los formadores de la cantuta tuvieron
la idea de tener un centro de aplicación para que lo que se fuera aprendiendo se plasmase en formas concretas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que no queremos formar para que el estudiante repita, sino para que recree lo que ha aprendido, ¿no? Alguna vez con Paulo Freire estábamos en una reunión en la Universidad Católica en San Paulo, conversando con él después, conversábamos sobre esta situación del saber. Yo le decía, nosotros estamos trabajando con esos 4 tipos de saberes: saber objetivo, saber subjetivado, saber objetivado y saber recreado. Y me dice, ¿cómo es eso del saber recreado? No podemos permitir de que el estudiante mecánicamente acepte algo, ¿no? No podemos tener manuales, catecismos para que el estudiante repita, tiene que recrear, ¿no? Si no hay recreación, no hay saber, no hay educación. La educación es, por naturaleza, crear algo nuevo, recrear algo. Entonces, si esto es así, el saber debe ser recreado, no simplemente repetitivo. Cuando yo entrego un texto escolar único al estudiante, ¿no? El texto escolar único es la biblioteca que los ricos han inventado para los pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto escolar ya no permite tener una biblioteca. Si no voy al texto, ahí está todo. ¿Pero qué hago? El profesor le va a tomar del texto escolar una evaluación. El estudiante se vuelve simplemente con aprendizajes repetitivos. Digamos, Guerra del Pacífico. Entonces le damos un libro peruano sobre la guerra, causas de la Guerra del Pacífico. Pero ¿por qué no le puedo dar a Vicuña Mackenna? ¿Ah? ¿Por qué no le puedo dar al gran historiador inglés de la historia universal, se me fue el nombre, de ese historiador, de ese gran historiador universal que produjo, autor de una historia universal famosa, se me fue el nombre? ¿Por qué no le damos para que desde diferentes puntos de vista, un historiador mundial, un historiador boliviano, un historiador peruano, un historiador chileno, ¿no? De información? De esa manera, el chico ya no tendrá aprendizajes mecánicos, sino aprendizajes complejos, ¿no? Ya no tendrá respuestas únicas, sino dirá, según este autor, hay este planteamiento. Según este otro autor, hay este otro planteamiento, etcétera, ¿no? Ya no tendríamos así un aprendizaje mecánico. El currículum debería servirnos para vehiculizar esos 4 tipos de saberes. ¿Cómo hago para que el saber objetivo, social e históricamente producido, el estudiante sea capaz de aproximarse? Tengo que enseñarle a saber acercarse al saber objetivo, pero tengo que enseñarle también cómo hacer que el saber objetivo, parte del saber objetivo, se convierta en saber subjetivado, y cómo hacer que este saber subjetivado se convierta en práctica social o saber objetivado, y cómo permito de que el estudiante rastree e insinúe un saber recreado para que nuevamente, como una suerte de feedback, alimente el saber objetivo, ¿no? La práctica, el currículum debería dar cuenta de esto. El currículum, un currículum
que no enseña a nuestros estudiantes esos 4 tipos de saberes, ¿no? Orientado a esos 4 tipos de saberes, me temo que es un currículum que se va a quedar con una visión meramente intelectualista o meramente cognitiva. Hay enfoques de currículum. Y aquí entra el de currículum por competencias. Lo importante para mí es que el currículum garantice los resultados y garantice el desarrollo humano en la perspectiva del fin y medio, en la perspectiva del buen vivir, en renovado modelo de sociedad y de civilización. El currículum debería llevarnos a esa orientación. Eso es lo fundamental, a mi modo de entender. Si no, podemos comenzar a discutir sobre palabras y no sobre enfoques, sobre la misma epistemología, la misma naturaleza del currículum, ¿no? Si no orientamos, hacemos una propuesta, no tenemos claro que el currículum apunta a un determinado tipo de formación, ¿no? Eso es lo central a nuestro modo de entender. Ahora bien, en el tema del currículum vamos a encontrar algunos elementos interesantes. Vamos a encontrar, por ejemplo, que el currículum busca plasmar tipos de humanos, de sociedad y de civilización. Es el impacto que se constituye en su finalidad. El impacto que queremos alcanzar con la educación es la finalidad del currículum, ¿no? Ahora bien, cuando trabajábamos con un currículum por contenidos o saberes, son importantes en el currículum, pero ellos se articulan en función a la finalidad. En el currículum por contenidos, la finalidad quedaba implícita. Recuerden los que ya pintamos canas, ¿no? Tenemos base 6, base 7, nos recordaremos que antes se trabajaba en un currículum por contenidos, ¿no? El currículum por contenidos que simplemente era un listado de temas, nada más. Cuando se hizo la reforma educativa, ¿no? No sé por qué, alguien dio la sugerencia que una delegación peruana fuera a estudiar en Tallahassee, ¿no? Y de allá vinieron los llamados talajasianos que prácticamente impusieron el currículum por objetivos, ¿no? El currículum por objetivos que fue implantado durante la época de la reforma educativa de Velasco. Antes se trabajaba simplemente con planes y programas, ¿no? No había currículum por objetivos. Se plantea con toda la llamada tecnología educativa, ¿no? Yo trabajaba en INIDE, éramos un grupo que nos oponíamos a esas tesis, ¿no? Con Juan Rivera, Palomino, con otros que éramos un poco radicales en esos momentos, y nos olfateábamos, pero claro, no la teníamos muy claro, que el currículum se vuelve por objetivos cuando la educación en el desarrollo capitalista, la educación se le reduce a un medio del desarrollo y a un medio de formación de capacidades para el trabajo que exige el campo laboral. Entonces, este desarrollo humano, ¿no? Este desarrollo demandaba, para ser eficiente y eficaz, tener una finalidad explícita. Ya no podría tener una finalidad algo diluida, sino algo muy explícito, muy concreto, muy preciso.
Y esa precisión típica del desarrollo capitalista se la dio en la década del 70 el currículum por objetivos, para poder hacer más eficiente el sistema, ¿no? Pero ojo, que las tres categorías que hemos venido mencionando también están implícitas y a veces explícitas en algunas taxonomías. Por ejemplo, en esa época, la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Hilda Taba, planteaban también lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental, ¿no? Categorías, objetivos conductuales, objetivos actitudinales, actitudes aptitudinales, se decía en la época de la reforma educativa. Es decir, ese trinomio, esas tres dimensiones, están latentes en la formulación del currículum por objetivos y después se van a ir traduciendo también en el currículum por competencias. El currículum por objetivos y capacidades. En el currículum por objetivos se establece un perfil. Ya la cosa no podía ser, para que sea más clara, tengo que tener un perfil hacia donde debo apuntar el tipo de humano, de estudiante que quiero formar, ¿no? Se explicita la finalidad educativa, ya no está escondida como en planes y programas, sino que se explicita hacia dónde se quiere llegar. Se asocia a una propuesta de heteroestructuración. Lean la obra de Knott, Luis Knott, en la cual se va a plantear tres tipos de pedagogía: de autoestructuración, de heteroestructuración y de interestructuración. La pedagogía de estructuración es cuando se pone énfasis en el aprendizaje que viene de fuera, las enseñanzas que vienen de fuera. En el de autoestructuración más bien es cómo desarrollo las capacidades que están en el sujeto. Y en el proceso de interestructuración es cómo relaciono la subjetividad con la objetividad, ¿no? En las tesis nuestras de pedagogía crítica asumimos las tesis de la heteroestructuración. Y con mi amigo Walter Peñalosa nos sentamos a discutir muchas veces sobre esto, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque Walter planteaba el currículum por capacidades, pues, ¿no? El desarrollo de currículum por capacidades, y que lo plasmó en el currículum de educación secundaria, que me parece salió por el año 1998, 99, por ahí, fines de la década del 90 salió. Y que después lo borraron, ¿no? Porque en esa época existía el currículum por competencias en inicial y primaria y el currículum por capacidades en secundaria. Después ya se unificó todo en el currículum por competencias. Muy bien. En el currículum por capacidades también es explícita la finalidad, pero enfatiza el enfoque de formación integral desde dentro, ¿no? Las metodologías hermenéuticas, las metodologías de la pregunta, las técnicas de la pregunta son típicas de este enfoque de desarrollo de capacidades. Inclusive Paulo Freire, que era seguidor de estas tesis también, él va a plantear todo un texto que le llama pedagogía de la pregunta, ¿no? Pedagogía de la pregunta, justamente para poner el acento cómo a partir de detectar capacidades individuales, la educación, el proceso educativo debe desarrollar esas capacidades. Alguien, lo que voy a decir es, le escuché a Paulo Freire, decía, alguien puede tener capacidad, nace con la capacidad de mover los dedos, pero
esa capacidad de mover los dedos. La educación puede transformarla en una capacidad cultivada para tocar la quinta sinfonía de Beethoven. Ya no es simplemente la capacidad innata con la cual nazco, sino una capacidad moldeada por el proceso educativo. El currículo por capacidades pone énfasis en hacer aflorar, explicitar las potencialidades de los sujetos individuales y colectivos. Se ubica en un marco de un predominio de la pedagogía de autoestructuración. En el planteamiento nuestro, lo digo explícitamente, tenemos las tesis de la pedagogía de interestructuración, o sea, donde hay un sentido de ida y de vuelta, ¿no?, entre la objetividad del mundo y la subjetividad de la persona. El enfoque inicial del currículum por competencias. Yo diría que han habido como que dos momentos en el Perú y a nivel de América Latina sobre el debate de currículum por competencias. Un primer momento burdo, se trajo de la nomenclatura de las fábricas, de la economía, de las empresas, la categoría competencias. Y claro, se colocaba el currículum como competencias en la medida en que el sujeto debería saber hacer. El énfasis estaba en el saber hacer. No me importaba de que el sujeto no tuviese mayores conocimientos, sino que tuviese esas habilidades, destrezas motoras para todo, ¿no? Esa es la visión inicial del currículum por capacidades. Increíblemente, una amiga nuestra, Lucha Pinto, fue una de las mentoras de esto. Lean algunos números de la revista Tarea, ¿no? Creo que salió un artículo de ella defendiendo estas tesis por el año 1995, 96, donde ella se colocaba como la intelectual orgánica del currículum por competencias. Este tipo de planteamiento de currículum, muchas lo desechamos. También estuve entre los que luchamos contra este tipo de propuesta de competencias. El currículum competencia surge así, pero aún perdura ese enfoque. No es que estas tesis iniciales hayan sido ya desechadas, no. En el ejemplo que antes les hacía de EPT, en el currículum de EPT, en el diseño, en el CENEP, Currículum Nacional de Educación Básica, van a encontrar que en EPT se va a postular, ¿no?, la competencia de emprendimiento y se deja de lado la competencia de empleabilidad. Es decir, en esta propuesta de currículum ya no hay empleados, ya no hay asalariados, todos tienen capacidad de ser emprendedores, de tener una pequeña empresa, un pequeño negocio, ¿no? Esa es la tesis del capitalismo cognitivo, de la tesis del capitalismo neoliberal contemporáneo, ¿no? Todavía perdura esa burda concepción de competencia. Yo recuerdo la anécdota de mi hijo, ¿no?, y quería ingresar a la Católica, y en la PREPUC, 2 días antes del examen, los llamaron y les decían así, le decían: miren, los de acá de la PREPUC tenemos que colocarnos en la fila igualito que los demás, pero no juntos, sino cada 5 personas se van colocando. ¿Y para qué? Para conversar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Nosotros ya que venimos de la CEPREPUC, ya estamos adentro. O sea, el sentido
de la competencia, desarrollo de competencias, como competitividad. Ser bueno en la competitividad y no en la competencia. Ser competitivo es diferente a ser competente, ¿no? Lo que buscamos es ser competentes, pero no tanto en la competitividad que formásemos adrede para aplastar al otro, no. Para poder conversar, dialogar y sobresalir, enhorabuena, pero no adrede ya plasmar toda una mentalidad competitiva y no una mentalidad más bien de mutua ayuda. La visión burda de competencia se ha modificado en la pedagogía contemporánea. Ahora la competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ahora, la competencia se está planteando como la articulación de capacidades, ¿no?, para resolver una situación concreta, ¿no?, con un criterio, también con un sentido ético. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un cambio interesante en la concepción del currículum por competencias, ¿no? Y hay un cambio interesante que me imagino que cuando se plantee en esta casa de estudio está en esta perspectiva de competencia. Es la perspectiva, por ejemplo, que yo asumo críticamente, pero que no la asumo a rajatabla. La asumo críticamente, pero no voy a asumir las primeras tesis de competencias como la que estaba señalando antes, cómo se inició. Ser competente supone comprender una situación, saber articular capacidades para resolverlas. En algunos lugares, por ejemplo el Instituto Merani, que dirige Julián de Zuviría, ya no trabajan por áreas curriculares, por disciplinas, ya no trabajan ni siquiera por niveles educativos, ¿no? Allá se trabaja por proyectos, ¿no? Por proyectos. Se plantea un proyecto determinado, ¿no?, en el cual confluyen capacidades de diferentes disciplinas para resolver ese proyecto, esa situación problemática. Entonces, el currículum allí en el Merani es más bien un conjunto articulado de problemas, proyectos de aprendizaje que se van complejizando paulatinamente y en las cuales confluyen diferentes disciplinas. Ya no hay matemática, está el profesor de matemática, pero para ayudar al estudiante a resolver una situación concreta en la cual también el profesor de historia, también el profesor de ética, sí, el profesor de CTA, de física, de química también, todos confluyen para resolver situaciones. El Instituto Merani en todas las pruebas PISA siempre ha quedado entre los 10 primeros a nivel mundial. Trabaja de esa manera. Ya no trabajan por áreas curriculares ni nada de eso. Se dividen por 4 niveles. El primero, ¿cuál era? No me acuerdo. El primero es como una especie de diagnóstico, no es la palabra de diagnóstico, pero es una suerte de aproximación a la realidad. La segunda etapa es de conceptualización, la tercera etapa es de contextualización y la cuarta etapa es de proyección. El estudiante, el equivalente de secundaria, ya estaría en etapa de proyección, en lo cual él debe saber elaborar sus proyectos de su propia vida, proyectos de su comunidad, proyectos de una escuela, proyectos de todo. Ya está en una etapa de proyección, ¿no? En un primer momento es de identificación, me acordé de la palabra.
la etapa de identificación, ¿no? En la segunda etapa de conceptualización, de formar conceptos, ¿no? Categorías, y una tercera etapa de contextualización de las categorías, y una cuarta y última etapa es, entonces todo el currículum allá está planteado por capacidades para resolver ese tipo de situaciones problemáticas, ¿no? Ya no hay en el primer año de media, ya en el primer año de secundaria, ya no hay nada de eso. Todo es compilado, todo está articulado. Entonces, ese tipo de planteamiento está en esta dirección. Evidentemente, esto ha traído un cambio sustantivo en la manera como se organiza el aprendizaje. En la propuesta del Merani es un currículum interdisciplinario. Nosotros vamos a recoger esa idea después. Esa idea la vamos a recoger como sugerencia para la parte de lo que vendría a ser el currículum de la UNE, ¿no? Sí, desde mi punto de vista es interdisciplinario. Acá les coloco simplemente un ejemplo de Tobón, cuando él define la competencia. Entiendo que eso va a ser trabajado en otro momento a nivel de talleres, ¿no? Donde Tobón señala, diferencia 6 categorías: procesos, complejidad, desempeños, idoneidad, contexto y responsabilidad, ¿no? Ahí tienen el ejemplo completo, ahí desarrolla cada una de las 6 categorías. Ahora, si un currículum por competencias es un conjunto articulado de capacidades, ¿qué es una capacidad? ¿Qué es una capacidad? También se han hecho precisiones a lo que son las capacidades en los últimos tiempos. Las capacidades son recursos para actuar. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias que son operaciones complejas. Hay capacidades que son conocimientos, ¿no? Hay capacidades que son habilidades y hay capacidades que son actitudes. Entonces, la competencia es articulación de capacidades. En ejemplo que a veces yo le pongo a los profes de base, le digo, un chofer es competente, tiene competencia para ser chofer, cuando simultáneamente tiene el conocimiento de lo que significa la luz roja, pero al mismo tiempo tiene un sentido ético de respetar las normas y además tiene capacidad, destrezas motoras para saber distinguir cuándo piso el acelerador o cuándo piso el freno o el embriague, ¿no? Entonces, un chofer ve la luz roja, simultáneamente pone en marcha una competencia, ¿no? La competencia de saber, de conocer el sentido de la luz roja, saber poner el pie donde debe ponerlo, o los pies, y saber respetar la norma. Si me falla alguno de ellos, no soy competente. ¿Ah? Porque me faltaría, por ejemplo, yo sé lo que es la luz roja, sé apretar el embriague o el acelerador o el freno, pero no tengo ética, pues, y me paso la luz roja. Entonces, eso es la articulación de una competencia cuando una articula esos 3 tipos de la
los componentes de una competencia son capacidades cognitivas, capacidades aptitudinales y capacidades actitudinales que se articulan entre sí para comprender, afrontar y resolver situaciones de la vida en diversas circunstancias. ¿Ah? Al redactar una competencia, eso creo que lo van a trabajar en talleres, a veces uno pone énfasis en algún tipo de capacidad, pero no puede perder de vista el enfoque global y holístico. El ejemplo del pensamiento crítico, por ejemplo. En la visión del capitalismo cognitivo, de la pedagogía cognitivo, lo más avanzado de la visión de un enfoque neoliberal es aceptar el pensamiento crítico. Pero no te van a aceptar la conciencia crítica. En el currículum que ustedes formulen, ojalá les recomiendo que desarrollen el tema de la conciencia crítica, con entendida conciencia como la articulación de lo pensante, lo cognitivo, lo afectivo y también lo actitudinal, ¿no? Paulo Freire, él no solamente escribió pedagogía del oprimido, ¿no?, sino también pedagogía de la indignación, ¿no? La indignación no es una categoría cognitiva, es una categoría del sentimiento, más bien de los valores, de las actitudes, ¿no? Entonces, por ahí va la articulación, ¿no? José Carlos Mariátegui no va a plantear simplemente que los obreros tengan un conocimiento de clase, sino también tengan una organización de clase y tengan un sentimiento de clase. Él a esto le llamaba la mística o el elán vital, ¿no? La mística del compromiso. Es eso, la articulación, la competencia nos puede brindar, si la trabajamos bien, nos puede brindar interesantes propuestas que empalman con lo que nosotros estamos queriendo. En el caso, por ejemplo, del pensamiento crítico, hasta ahí llegó la pedagogía cognitiva y lo más avanzado de la pedagogía del sistema. Aceptar el pensamiento crítico. Ya pues, gran novedad el pensamiento crítico, pero no te enseñan a tener un sentimiento crítico, ni una organización crítica, ¿no?, que sería el desarrollo de la plenitud de la criticidad, ¿no? El sentir, pensar y actuar con criticidad. Sentir, pensar y actuar con criticidad, y no solamente pensar con criticidad, sino sentir con criticidad, ¿no? Pedagogía de la indignación, diría Paulo Freire, sentir con criticidad, ¿no? Pensar con criticidad, pensamiento crítico, y actuar con criticidad, formar organizaciones y prácticas que empalmen con una criticidad. Esto me parece que planteado así el currículum con la categoría saber nos da muy buenas oportunidades a quienes soñamos con un nuevo tipo de sociedad y de civilización. Articulación entre currículum y finalidad. Eso es lo central. Ahora, ¿cómo esa relación entre currículum y finalidad se plasma en términos de categoría conceptual? Fueron contenidos en un determinado momento, objetivos en otro determinado momento, competencias entendidas como competitividad, competencias como articulación de capacidades, ¿no? Esas son formas de concreción de la finalidad. Si tenemos clara la finalidad, la formulación es una derivación de esa opción de la finalidad. Eso es lo central. Si no tenemos claro ahí, estamos muertos. Estamos muertos. Eso para mí es el núcleo del problema del currículum que en debate. Ahora bien, una cosa sí
que usted ha dicho me parece interesante seguirla profundizando. En San Marcos hay un núcleo que a veces nos reunimos, ¿no? Y de ahí surgió toda la tesis de lo que se llama, Quijano le llama la neocolonialidad del saber, ¿no? Que no es sino cómo el modelo neoliberal ya se da cuenta que no debe ser solamente apropiarse de la objetividad histórica, sino también apropiarse de la subjetividad de los pueblos. A eso que Quijano le llama neocolonialidad del saber, ¿no? O sea, cómo dentro de cada uno de nosotros se va conformando toda una mentalidad diferente. Yo he venido acompañando el movimiento magisterial desde la década del 70. Tengo ya cerca de 50 años acompañando el magisterio, la dinámica del magisterio peruano. Y bueno, yo tenía mi tesis, ¿no? Había sido rastrear históricamente desde el año 42 las luchas magisteriales. Y había llegado a una conclusión que me parecía válida, que era que cada vez que el poder adquisitivo de los maestros se caía, se levantaba la lucha magisterial. Y con esa tesis, rastreé históricamente y demostraba aparentemente que esa era una suerte de tendencia histórica. Pero en el año 2003, asesorando al SUTE, ¿no? Me decían, oye, esta huelga puede entrar, tiene cabida en el magisterio. Yo dije, la opinión de algunos que nos consideraban expertos en las cuestiones magisteriales, decíamos, eso es muy relativo, tiene que hacer una lucha rápida y contundente. La realidad nos desmintió. La huelga del 2003 fue de aproximadamente más de 2 meses. Y las tesis nuestras partían de que en el 2003 los maestros no estaban en caída de pauperización, sino más bien en alza con Toledo. Nos llevó a hacer una nueva investigación y descubrimos que hay una tendencia importante, que los maestros ahora ya no luchan porque se están empobreciendo. Los maestros ahora luchan porque quieren ganar más para consumir más. Entonces, la ideología del consumo ha penetrado, es la neocolonialidad del saber, la apropiación de la mente, ¿no? De la mente y de los sentimientos. Ojo, yo no estoy diciendo de que ya no utilicemos la categoría conocimientos, no. Estoy diciendo que la categoría conocimientos debería ser uno de los componentes de la categoría saber, que es otra cosa, ¿no? Ahora, esta neocolonialidad del saber se expresa pues en nuestras mentes, en nuestros sentimientos. Ahora cuando a veces mis hijos me dicen, vamos a pasear al shopping. Antes, hace 20 años, decía, vamos a pasear a Huampaní, ¿no? O acá, a Chosica. Vamos a pasear a la playa. Ahora no, el paseo es ir a un shopping. ¿Ah? Es la mentalidad del consumo que penetró en todos nosotros y que está inerte, está inserta en lo que muy bien en
En San Marcos se viene trabajando como con la categoría neocolonialidad del saber, ¿no? Bueno, no es solamente San Marcos, ¿no? Y Teutonio dos Santos, que acaba de fallecer hace unos 15 días, ya comenzó a hacer este tipo de pensamiento. Pero cómo hay todo un proceso adrede de penetración del modelo dentro de nuestras cabezas, y ahí viene la lucha educativa importante. Ahí viene la responsabilidad histórica que nosotros tenemos. A veces la tenemos sin darnos cuenta. Hace unos 25, 30 años me pidieron ir a hacer una capacitación a maestros rurales en la serranía de Siguas, acá por Ancash. La camioneta nos lleva hasta un determinado lugar y de ahí uno tenía que descender al fondo de la quebrada y ahí trabajar con maestros rurales, ¿no? Un cantuteño, dos cantuteños, con ellos trabajamos, Daniel Quineche, que trabajaba acá, no sé si recuerdan de él, y Emilio Morillo, que también trabajaba acá, ¿no? Con ellos estábamos haciendo estas aventuras. Entonces, fuimos al fondo y bueno, pasó, después de unos 10 años o 15 años, regresé al mismo lugar. Pero ya no era el muchachón de hacía 15 años, pues. Ya así como ahora tengo que sacar una silla y sentarme, porque ya no puedo quedarme parado mucho tiempo. Igual. Entonces, yo le pedí al amigo que me estaba acompañando, oye, tú te quedas haciendo talleres con los maestros, y yo voy después del almuerzo, voy trepando hasta arriba, donde está el carro. Antes me lo hacía en 1 hora, ahora me lo voy a hacer en 3 horas, por lo menos, ¿no? Así que me fui caminando. En el camino me entró la depresión y digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Creyendo que voy a salvar el mundo? Un monstruito disfrazado con zapatos grandes, con casaca, con un chullo enlentado, un monstruito fuera de su hábitat. Entonces me tiré en el licho, sí, pensaba, en eso escuché mi nombre, Profe Chiroque. Era un campesino, yo había formado allá las escuelas campesinas en la provincia de Siguas, donde formamos alrededor de 700 líderes campesinos, ¿no? En los buenos tiempos, ¿no? Entonces, el campesino era un rondero que estaba por ahí, me encontró. Don Francisco, don Panchito, le decía, oh, ¿qué tal, don Panchito? ¿Y qué tienes, profesor, que te noto triste? Le cuento mis demonios internos, mis angustias. Me dice, pero ¿por qué te estás así? ¿Tú te acuerdas de la última vez que viniste acá? Le digo, sí me acuerdo. ¿Y sabes lo que dijiste? No, no me acuerdo. ¿Sabes que tú allí planteaste a los profesores que creasen el hábito de organizarse frente a los problemas? Digo, no me acuerdo. Sí, planteaste y le dejaste como tarea a los profesores que descubriesen una forma de cómo desarrollar hábitos de organización frente a los problemas. Entonces los profesores de acá de la zona se pusieron de acuerdo y cuando venía un niño con algún problema, me han dado una patada acá en la canilla, decía, ese es un problema. Frente a un problema, ¿qué hay que hacer? Los niños respondían, frente a un problema, profesor, hay que organizarnos, profesor. Y se divulgó ese eslogan en toda la zona. Y era una zona donde se repetía ese tipo de eslogan. Don Panchito me cuenta, yo ya me senté, y le digo, ¿y qué ha pasado? Me dice, lo que pasó es que esos chicos, ahora ya no son chicos, son
jóvenes, son adultos. Y cuando están en la asamblea, cuando se presenta un problema, ellos piden la palabra. La palabra, compañero. Acá tenemos un problema en la comunidad. Y frente a un problema, ¿qué hay que hacer? Y todos decían, hay que organizarnos, compañero. ¿Ah? Y don Panchito me acabó de torcer el cuello y mis sentimientos cuando me dice, ¿cuántos profesores hay en el Perú? 350,000 profesores. Voy a decir la frase textual de don Panchito. Él me dice, 350,000 profesores. Si cada uno de ellos enseñase solamente eso a nuestro pueblo, a los pobres del Perú no nos pisarían el poncho, carajo. ¿Cuál es la enseñanza de eso? Que nosotros los profesores, si formamos en actitudes claves estratégicas, estamos contribuyendo a destruir esa neocolonialidad del saber, profesor. ¿Ah? Tenemos que comenzar a trazarnos estrategias, a señalar estrategias con mirada de transformación, de cambio, pero con estrategia, ¿no? Sin poner eslogan, ¿no? Porque el eslogan no mata. Cuando a mí me dicen tus planteamientos están contra lo que dice el Ministerio de Educación, yo le digo no, lo que yo hago es ir más allá de lo que dice el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación me dice pensamiento crítico, yo digo conciencia crítica. Voy más allá de la visión cognitiva, ¿no? Porque si me pongo guapito, tengo todas las de perder porque no tengo correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, ese tipo de planteamiento habríamos que utilizar. Yo quisiera terminar señalándoles algunas sugerencias. Lo central es lo que ahorita hemos comentado. Lo central es la intención, el propósito. Ese es lo central, ¿no? Si no tengo clara la idea central, la verdad es que no voy a poder avanzar mucho. El currículum de formación magisterial, la intencionalidad debe ser lo clave, ¿no? Con saberes posibles, como contenidos y como medios. Si usamos el currículum por competencias, debemos garantizar que ellas se ajusten a la intencionalidad y que la intencionalidad no quede en segundo plano, ¿no? La competencia bien entendida, asociada al manejo de los saberes, ¿no? Ir más allá de lo cognitivo. Esa es una obsesión que yo veo que debemos avanzar, sea con el nombre de saberes, algunos, por ejemplo, Gardner, ¿no? Gardner va a plantear inteligencias múltiples y va a plantear inteligencias, conocimientos que van más allá de lo meramente cognitivo, ¿no? Entonces sí hay planteamientos de ese tipo donde reacomodan el concepto de conocimiento, pero yo veo que una cosa es lo cognitivo, otra cosa es el sentimiento y otra cosa es la toma de decisiones. Yo puedo ser muy claro en términos de conocimientos y ser indeciso. No nos han colocado en el currículum de formas de desarrollar la toma de decisiones en nuestros muchachos. Han centrado solamente en una visión que yo llamo del capitalismo cognitivo, ¿no? Que hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, el currículum de formación debe ir más allá de lo funcional manejo del SNEP, del Currículum Nacional de Educación Básica. Si solamente preparamos para que nuestros futuros maestros sepan manejar el currículum,
Nacional de Educación Básica, oye, estamos haciéndole menudo servicio al sistema. Nosotros tenemos que apuntar a eso, al currículum como medio, pero también como fin que vaya más allá de lo funcional al sistema. La formación integral también es otra categoría que debemos no perder de vista en el currículum, ¿no? Lo integral lo asocio a la formación integral que está muy bien señalada por Walter Peñalosa en su excelente libro El currículum integral, ¿no? Creo que lo publicaron en Venezuela, si mal no me recuerdo. Combinar competencias referidas al saber objetivo, al saber subjetivado, al saber objetivado y al saber recreado. Combinar. Algunas competencias sugeridas. Les sugeriría unas 10 o 15 competencias que no deberíamos olvidar en nuestra propuesta curricular. Competencias para brindar formación investigativa desde educación inicial. Yo me atrevería a decir que deberíamos incluir en el currículum un área o un curso o una disciplina, como le llamen, de formación, de desarrollo de la formación investigativa desde educación inicial, ¿no? Es muy importante la investigación, que viene a operativizar uno de los ejes que escuché que se están trabajando acá, que es el de ciudadanía. Una propuesta ciudadana significa tener una formación inicial, desde el profesor de educación inicial, que sepa ya desarrollar formas de investigación. Estoy desarrollando actualmente un texto sobre este tema, ¿no? Algunos amigos que puedan ayudarnos, encantado de recibir el apoyo correspondiente. Competencias para brindar formación informática y robótica. Eso es clave. Lo primero ya se ha dado, pero lo segundo todavía no ha comenzado a darse. Es importante porque el mundo del año 30, del año 40 va a ser un mundo de la informática, de la robótica y de la nanotecnología. Nosotros todavía estamos caminando con propuestas educativas del siglo XVIII, del siglo XIX. Competencias para el desarrollo de la metacognición, ¿no? En la Facultad de Educación, en este verano, desarrollamos un taller sobre metacognición, muy interesante el aprendizaje que yo tuve sobre conceptos. Y el término adaptación curricular, que se está colocando ahora como adicional al de diversificación, se refiere a nuestros niños, nuestras personas con algún tipo de discapacidad, que tienen necesidades educativas especiales. La diversificación, la adecuación y la adaptación curricular deberían ser manejadas muy bien por un maestro, para que no simplemente después nos estemos quejando de que tenemos maestros que simplemente obedecen lo que el ministerio les dice, ¿no? Pondrían paralé al ministerio. Como un médico le pondría un paralé al Ministerio de Salud si le manda las pautas de cómo va a ser una cirugía, ¿no? Si es un profesional, no pues, no, hasta ahí nomás. No llega la potestad del mío, somos profesionales de la educación, pero debemos hacernos respetar como tales. Competencias para el uso de técnicas derivadas de un currículum por competencias. Por ejemplo, la evaluación por competencias y uso pertinente y crítico de la rúbrica,
competencias para la creación y uso de proyectos articuladores de competencias diversas. ¿Qué estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo ahora que hay como una yuxtaposición de aprendizajes. Aprendizajes de matemática, aprendizajes de comunicación, aprendizajes de sociales, pero aprendizajes yuxtapuestos, pero que no se articulan, La propuesta nuestra es a que tengamos proyectos en los cuales sean como los espacios concretos donde se articulen las diferentes áreas curriculares. Proyectos, por ejemplo, de aquí del conjunto de las facultades, de repente lo hay. Proyecto concreto donde se articulen las diferentes facultades que desarrollan en conjunto una propuesta curricular, ¿no? O un proyecto de cada facultad donde se plasmen las diferentes disciplinas, converjan el aprendizaje de las diferentes disciplinas. Eso me parecería bien interesante. En Finlandia, el currículum ahora se trabaja por proyectos. Lean, entran a Google, Finlandia, currículum por proyectos. Van a encontrar ahí una riqueza interesante de cómo se viene trabajando en otros lugares con los proyectos. Competencias para saber conjugar el derecho de los sujetos que aprenden con el derecho de los sujetos que enseñan. Y competencias para saber desempeñarse en un marco de globalización e interculturalidad. No podemos perder de vista que cada vez más somos globalizados, pero no debemos perder la globalización, no debería hacernos perder nuestra propia identidad cultural. Entonces sería una propuesta de asumir la interculturalidad junto con la globalización. Bueno, son algunas cosas que quería compartir con ustedes, amigos y amigas, y muchas gracias.